Amigos, le damos la bienvenida a nuestra compañera de los jueves, Ana Matilde Gómez. ¿Cómo está, Ana Matilde? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Un poquito trasnochada, pero bien, Ah, gracias. caramba. Trabajé muy tarde en un documento, te cuento, y uno a veces cree que puede, que uno puede con todo, pero bueno, el sueño pasa su factura cuando uno no duerme las horas suficientes, ¿no? Sí, es correcto. Ana Matilde, Camila Adames, Ana Matilde Buenos Gómez. días a ambos y a los oyentes también. Bueno, Ana Matilde, voy a aprovechar. Tengo un invitado que estamos esperando nada más que lo acepten. Nuestro operador ya me dijo que él está en línea esperando para ser aceptado. Para que Daniel proceda pues a darle el paso. Ahí está. Ah, el querido profesor Miguel Antonio. El doctor Miguel Antonio Bernal. Él es actualmente asesor presidencial para asuntos constitucionales de la presidencia de la República, lógicamente, y en una institución que se llama CEPRESAC. El doctor Bernal es un docente universitario, una persona luchadora por los principios fundamentales de los ciudadanos, y para nosotros un placer, porque este programa, doctor Bernal, buen día, ¿cómo está? Sí, muy buenos días, don Guillermo. Saludos para usted, a la licenciada Ana Matilde y a su distinguida audiencia. Un placer poder compartir el día de hoy. Gracias. Gracias. Oiga, antes de entrar somos varios los temas que vamos a tocar. Usted es un hombre multitemático, así que no tenemos ningún problema. Y aprovechando que está Ana Matilde Gómez, y ahora van a ver por qué lo digo, eh, usted ha sido un luchador incansable por una constituyente en nuestro país. Cuando digo incansable, estoy hablando que contra vientos y mareas, ¿no? Ha estado... Y décadas, ¿ah? y décadas, por Ah, décadas. década. Doctor Bernal, el lema de este programa es hacer docencia para crear conciencia. Hagamos honor a ese compromiso que tenemos. Comencemos por solicitar a usted, como docente universitario, con esa facilidad que tiene para transmitir, qué es una constituyente y cuál es el impacto que tiene en la sociedad de un país. La constituyente, gracias, surge a partir de la teoría del abad de Sieyès, por allá por los años de 1787, previa a la Revolución Francesa, y es el acto mediante el cual el pueblo, como soberano, toma la decisión de darse un contrato social en el cual se va a establecer las formas como se va a regir la sociedad, es decir, una constitución. El poder constituyente originario es el poder de hacer una constitución. Y ese poder constituyente originario desde hace más de 2 siglos le pertenece exclusivamente al pueblo que es el soberano. A lo largo de los 2 siglos y más que han pasado, ese poder constituyente se ha ido consolidando tanto en la teoría como en la doctrina, como en la práctica. Y hoy en día, de los más de 190 estados que conforman la sociedad mundial, la mayoría de ellos se ha dado su contrato social o su constitución a través de un proceso constituyente originario, pero que las particularidades de cada sociedad hacen que se desarrollen de una u otra manera, tanto en África como en Asia, como en Europa y América Latina. En Asia, India, yo creo que es un ejemplo al cual hay que hacer referencia. En África, Suráfrica, nos da también ejemplos claros. En Europa, la casi totalidad de los estados, por no decir todos los que surgen después de la caída y desaparición de la Unión Soviética, todos optan por un proceso constituyente. Y en América abre las puertas al constitucionalismo democrático Colombia en 1991, siendo las constituyentes más recientes la de Ecuador y Bolivia 2009 y 2008 respectivamente. Entonces, una constituyente, Panamá también tiene en su haber la más reciente o la más productiva, la más democrática, la constituyente del 45. Hace 80 años, nuestro país, en medio de condiciones, como digo yo, bastante atípicas, acuérdense que para aquella época, aparte de que no había radio,
había la zona del canal con más de 30.000 soldados, 14 bases militares, y el gobernador de la zona tenía un poder omnímodo, al igual que el embajador estadounidense. Y en medio de la situación política, se logró una constituyente que nos dio la Constitución del 46, la cual rigió hasta el 11 de octubre del 68. Esa Constitución del 46, de acuerdo a nuestros más connotados constitucionalistas, llámese Sergio Quintero, llámese Carlos Bolívar Pedreche, Humberto Ricordo, Simeón González, en fin, hay una playa de Tulio Arroyo, de juristas panameños que siempre la han considerado como la más democrática, no solamente para Panamá, también para el continente latinoamericano. Entonces, una constituyente hoy en día es fundamentalmente la participación de todos los sectores, de todos los ciudadanos, en la discusión, el debate, la promoción, las propuestas que se hagan para darse una nueva constitución, porque en nuestros días una constitución tiene que ser, como dicen los alemanes, la casa de todos. No se puede hacer una constitución para un grupito, quien quiera que sea el grupito. Entonces, nosotros en Panamá, como usted sabe, y sin duda alguna sus oyentes, ya tenemos o vamos a cumplir 54 años con el actual estatuto constitucional, que no ha perdido su esencia de haber sido impuesto. Y con él todo un andamiaje de leyes, decretos, códigos, etcétera, que han surgido de esa matriz impuesta y que, en mi opinión personal, es una de las causas primordiales del estancamiento que hoy conocemos como país, como sociedad y como nación. ¿Por qué? Don Guillermo Antonio Adames y demás oyentes, mire, por el hecho de que nosotros nos hemos quedado dándole la espalda a los grandísimos progresos que el constitucionalismo y con él las instituciones y demás han tenido en los últimos 50 años. Yo acabo de estar en un congreso mundial de constitucionalistas en Colombia, organizado por la Asociación Mundial de Constitucionalistas y la Universidad Externado, un congreso extraordinario con más de 2.500 asistentes de los distintos continentes, y ahí, una vez más, con mucha tristeza, constatar cuán alejados estamos nosotros de una serie de instituciones, procedimientos, normativas que requieren las sociedades modernas para poder avanzar en todos los terrenos. Entonces, esta situación es la que ha motivado que estemos, bueno, usted ya se adelantó a decirlo, yo llevo, y la licenciada Matilde también lo dijo, llevo más de 50 años pidiendo una constituyente, y ahora se abre una ventana de oportunidad de poder hacerlo de una manera, diríamos, un poco más procedimental, y eso es lo que estamos haciendo de hace 2 años a través de la Secretaría Presidencial que se creó para los asuntos constitucionales relativos al tema del cambio. No se trata de una reforma de la Constitución, ni se trata tampoco de abanicar tesis equivocadas que pretenden hacernos creer que no se puede hacer una constituyente porque no está contemplada en el actual estatuto constitucional, en vista de que... Doctor, esa era la pregunta que le iba a formular yo a usted. Tengo 3 minutos, pero lo que argumentan no pocos es que esa figura no aparece en la Constitución. Bueno, es que no tiene por qué aparecer, Mm, porque el poder constituyente, el poder público, como se llama, solo emana del pueblo. Entonces no puede un hijo decirle a su mamá cómo quiere ser en el vientre de su madre. mm. Entonces aquí se ha traído la confusión que existe, en mi opinión, impera, producto de que no nos hemos ido actualizando. Entonces hay una, ¿cómo le podemos llamar? Una supuesta legalidad que se quiere hacernos creer que, como no está en la Constitución, no se puede hacer constituyente. Tampoco estaba en 1904, en 1941, en 1946. Entonces, hay quienes se han aferrado con argumentos, en mi opinión, débiles, pero se niegan a ir a un debate público sobre este tema. Entonces, muchas veces uno está como en un monólogo, tratando de orientar, con el único propósito es de que nos actualicemos. Este país
don Guillermo Antonio Adames, necesita reconstitucionalizarse de A a la Z. Y el que no lo quiere ver, ese es su derecho, pero se comete una equivocación porque, mire, en el terreno económico, social, político, moral, educativo sobre todo, las cosas que están pasando son producto de un sistema que se montó para legitimar una dictadura que ya no existe. Mire el atraso que tenemos en educación. Mire los problemas económicos que hoy tenemos, porque no tenemos las herramientas, los procedimientos, los órganos del Estado. Están los tres ultra desfasados para el siglo XXI. Ultra desfasados. Yo Sí, entiendo. Perdón, dígame. no, tengo un corte comercial, doctor. Propio. Disculpe, ¿no? Al regreso se la paso a Camila y a Ana Matilde, que estoy seguro que están deseosas de compartir este ensayo que estamos haciendo de crear, hacer docencia para crear conciencia en torno a la figura de una constituyente, como se ha abanderado el doctor Miguel Antonio Bernal. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Continuamos platicando con nuestro invitado, el doctor Miguel Antonio Bernal. Camila y Ana Matilde, adelante, por favor. Creo que una de las preguntas que más suele rondar cuando se habla de la constituyente, una de las preocupaciones principales de la gente es quiénes serían los constituyentes, o sea, quién decidiría cuál sería esa nueva constitución, por lo menos el texto que luego se sometería a votación, porque estamos en un momento diría, una crisis de confianza institucional y a diferentes niveles. Entonces, ¿cómo se escogería a quienes estarían encargados de redactar el documento? Y Los muchas gracias. constituyentes. Ajá. Desde el día 1 que se inició la alfabetización constitucional, como hemos llamado esta fase, se ha divulgado un calendario en borrador de cómo se está llevando o se llevaría este proceso y se estableció tempranamente que los constituyentes tienen que ser ciudadanos panameños electos en votación popular por la ciudadanía. No se trata de que vayan a ser puestos de a dedo por nadie. Esa es una falacia que se ha tratado de vender. Esos constituyentes ahora mismo estamos trabajando porque nuestra tarea es coordinar y proponer en cuáles serían los requisitos para poder ser constituyente. Pero esta es una labor, el ser constituyente es un compromiso histórico patriótico que le corresponde a los ciudadanos, no a los partidos políticos, no. Pero las personas que pertenecen a un partido político, que son más de la mitad de la población electoral, está inscrita, pueden perfectamente postularse para constituyentes. Entonces estamos trabajando en la formulación de la propuesta que se vaya a hacer para eso. Ahora, ¿qué requisitos? Bueno, uno de los requisitos en el 45 era ser panameño. Eso yo creo que es cajonero. También mayor de edad. Ahora los jóvenes a partir de 18 años son ciudadanos, pueden ser constituyentes, probidad. También un requisito que consideramos fundamental. Nadie que esté ocupando cargo con mando y jurisdicción, ¿no?, o producto de una elección pública puede aspirar a ser constituyente porque llevarían ventaja. Imagínese usted, pues, si los Bolota y los Pineda y los se meten ahí, se llevan la constituyente porque tienen con qué. Entonces, esta es una cuestión en que la participación ciudadana es el motor de arranque de este proceso y gracias hasta el momento hemos avanzado sin prisa, pero sin pausa, haciendo como ustedes docencia para crear esa conciencia necesaria, porque, y lo digo con mucho dolor, en estos 2 años hemos podido constatar que el vacío cognoscitivo, o si usted quiere, como lo llaman los jueces, la ignorancia inexcusable que hay en materia de civismo, de derechos, de garantía, de qué es una constitución en la población panameña es verdaderamente gigantesco. Entonces, la labor tiene que ser de todos, por eso la participación de todos es básica, hasta de aquellos que no están de acuerdo con un cambio constitucional. Estamos diciendo participen, pero con argumentos para que la gente aprenda, y la que tiene que decidir es el ciudadano. Ningún órgano del Estado tiene por qué entrometerse en esto. Y entonces
tenemos que ver cómo vamos armando lo necesario de la manera más democrática, participativa, porque acordémonos que una de las funciones que tiene una constitución es en cuanto a da origen al orden político y jurídico y que va a establecer quién o quiénes pueden ejercer el poder y en nombre de quién lo van a hacer. O sea, que hay que cambiar no uno o dos artículos, don Guillermo Antonio Adames, Camila y licenciada Ana Matilde. Aquí hay que cambiar, ¿cómo decirle?, las bases mismas sobre las cuales se ha fundamentado o fundado el actual estatuto constitucional y toda una retahíla, toda una telaraña de disposiciones. Yo descubrí el otro día, por ejemplo, que aquí todavía estamos siendo gobernados con decretos de 1970, cuando aquí no había ni asamblea de nada. O sea, eso no Ahora, puede doctor ser. Bernal, permítame ser, voy a hacer un comentario un poquito ácido, ¿no? Un poco agrio. Esa constitución que llaman que es de los militares, en democracia los gobiernos han gobernado complacientemente, felizmente, casi que aplaudiendo de cara al abismo con esas mismas reglas. Así que ahí hay un problema muy serio, ¿no? Para poner las cosas en su lugar. Ana Matilde. Sí, yo, bueno, en primer lugar, dejar mi posición clara que yo siempre he creído en la necesidad de un proceso constituyente. Yo creo que la constituyente no es solo un acto, es un proceso y desde el momento en que estamos hablando de la posibilidad de llevarla a cabo, ya hemos entrado en el proceso constituyente, que tiene como resultado fin último darnos una constitución, pero en el camino viene todo lo que ya ha hablado el profesor Miguel Antonio, y también creo que hay una gran confusión entre poder constituyente y poder constituido, y por eso muchos detractores del proceso constituyente dicen que es imposible si no está regulado, pero es porque se les olvida que el poder constituido lo dispone el constituyente, es decir, todo lo que ya está escrito es poder constituido. Eso lo explica muy bien el profesor también Rigoberto González Montenegro, creo que tiene un opúsculo que habla precisamente entre poder constituyente y constituido, y soy de aquellas personas que cree que ese artículo 2 de la Constitución, que dice que el poder solo emana del pueblo, faculta para desarrollar esa capacidad ciudadana de poder debatir sobre el poder constituyente para tener poder constituido. Bueno, dicho eso, que es mi posición, yo sí siento, profesor Miguel Antonio, Ñito, Camila, que en la calle cuando uno habla con la gente hay muchas dudas, por supuesto, dependiendo del segmento de la población donde uno se ubica. Si es en los estratos más bajos, hay total desconocimiento, ignorancia del proceso, contenido y de qué es lo que los regula, porque como bien ha dicho el profesor Miguel Antonio, nos lo viene diciendo, yo fui alumna de él y eso es desde toda la vida que uno lo viene escuchando, la gente ni sabe cuáles son sus derechos. Él se la pasa repartiendo, dijo, desde que estaba en la universidad, el profesor siempre nos entregaba unas tarjetitas donde estaban los derechos mínimos básicos, las libertades individuales, lo que la gente debía, cómo debe uno permitir o no permitir que le hicieran. Y uno leía eso y uno decía, pero uno va a la calle y le van a dar es más duro, porque uno anda defendiendo esto y ni los policías ni las autoridades no conocen lo que la Constitución tiene. Una falla enorme en nuestro sistema educativo, estoy totalmente de acuerdo, todo eso debería enseñarse básicamente. Pero si uno se ubica en los segmentos empresariales y en las élites y en los espacios privilegiados donde ha habido oportunidad para crecimiento económico y para estudiar, tampoco se conoce la Constitución. Es sorprendente. Ahí también hay un nivel de ignorancia profundo. Sin embargo, allí hay muchos temores. Aquí en este segmento hay muchos temores respecto a las reglas del juego que rigen ahora. Profesor, ¿cómo uno puede tranquilizar a estas personas de que si yo en este momento tengo un contrato, tengo una concesión, tengo un negocio y vamos a un proceso constituyente que va a cambiar todas las reglas del juego porque está arriba de todos los códigos, decretos, resoluciones que rigen lo que yo estoy operando? ¿Qué usted le contestaría a esas personas que dicen, pero es que no sabemos cómo vamos a quedar esto? O sea, ¿qué hago? ¿Me recojo mi negocio? ¿No lo recojo? ¿Cómo me van a regular si yo entré con unas reglas y ahora después me ponen otras? Y muchas gracias. Mire, los miedos son sembrados y en cierta medida son comprensibles producto de lo que usted muy bien acaba de describir. Hay una ignorancia inexcusable, grandísima, en todos los sectores de la sociedad. Por eso nos hemos preocupado desde el día uno
de desarrollar lo que hemos denominado la alfabetización constitucional, con el propósito, ¿verdad?, de animar, entusiasmar, invitar a la gente primero que conozca sus derechos. Hemos estado distribuyendo los derechos fundamentales, una serie de publicaciones. Hemos dado a lo largo y ancho en las últimas estadísticas más de 1.300 charlas en el equipo de CEPRESAC. Hemos ido a todos los sectores que nos han abierto las puertas, empresas, instituciones públicas, aquellas empresas privadas que lo han hecho. Nos hemos reunido con la CAPAC, con la PEDE, con la Cámara de Comercio, con los sindicatos, todas las organizaciones empresariales les hemos explicado. Nos hemos reunido con las iglesias, la Iglesia Católica. Hemos ido a 2 conferencias episcopales, sacaron un comunicado. Nos hemos reunido con las iglesias Osana, nos hemos reunido con todos los sectores que hemos podido y que han aceptado que expliquemos. Nada más le decimos, mira, esto, ¿por qué? Porque queremos rescatar los valores constitucionales, la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo. Entonces, el miedo viene por la no participación, porque a la gente cuando se le explica, y sobre todo en los estratos populares, cuando uno se le dice, mire, esto es así por esto y esto y esto, la gente lo va entendiendo. Es como cuando le damos la tarjetita. Cuando ven que dice, nadie puede ser privado de libertad, la gente, yo no sabía. ¿Por qué? Porque aquí no se ha enseñado cívica en 50 años. Es una materia prohibida. Y antes de ayer, estaba viendo un libro de cívica. Mire usted, licenciada, mezclan derechos con garantía. Eso es un crimen, hacer Pero eso. profesor, cuando uno en los estratos más humildes sacan esa tarjetita, el policía lo que hace es que les da más duro. Entonces nosotros también hemos ido a la policía a dar charlas. Yo nunca me imaginé que iba a recorrer tantos cuarteles en este país. Por lo menos Y, no como como no detenido. y le hemos explicado a todos los servidores públicos, que son los policías, también toda una serie de cosas, porque hay un desconocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Hay quienes se montan en ese desconocimiento para abusar, tergiversar, desviar, y empiezan a crear toda una serie de falacias en torno al proceso, en torno a lo que una constitución juega un papel variado, y no es solamente un asunto estrictamente jurídico. Una constitución es algo más, es una caja de herramientas para el ciudadano, es la casa de todos. No es fácil de la noche a la mañana, después de 50, lograr que la gente diga, descubrí que el agua moja. Por eso Pero es que hemos prisa, pero sin permítame, pausa. doctor, en ese proceso de alfabetización, ¿cuáles son los principales desafíos o retos que usted ha encontrado por parte de las personas a las cuales se le ha llevado este tipo de Bueno, sí, información? hay una mezcla que van a la vez el desconocimiento premeditado, el no me importa, gente que no le importa, la bulia, hay mucha frustración, mucho lo que en derecho constitucional se llama resentimiento constitucional, que es la actitud esa que asume el ciudadano cuando no está contento con lo que ha pasado, está pasando o cree el que va a pasar, y entonces en lugar de meterse y dejar el papel de espectador y pasar a ser actor, se recoge en síndrome caracol, y eso favorece a la gente que no quiere cambio. Mire, aquí hay, como en toda sociedad, personas, agrupaciones que no quieren cambiar la constitución porque han vivido de ella. Los que, en mi opinión personal, todo aquel que protege, defiende, promueve este estatuto constitucional es porque por acción u omisión se ha beneficiado, se beneficia o aspira a beneficiarse de la corrupción, de la impunidad, de la burocracia, de todos esos flagelos. Porque, Profesor, mire, yo estoy de acuerdo con usted en que todo lo que es el diseño de la arquitectura de poder en la Constitución actual es un desastre porque está desfasado y porque está hecho para el abuso de poder, ¿no? exacto, Estoy totalmente en esa parte, pero la Constitución no todo lo que está escrito ahí está malo. A mí mi preocupación es que una constitución, que es el resultado del proceso constituyente, siempre refleja el momento que viven los pueblos, porque ese es un documento que no es jurídico solamente, es un documento que es un retrato de la sociedad. Entonces, correcto. si estamos en un sistema donde hay una deriva autoritaria de quien nos gobierna y el proceso se va a llevar desde el poder, porque claro que ha sido convocado por el poder y está bien, sabemos que es la mejor manera de que sea ahora, porque si no tendríamos que levantarnos los pueblos
para poder darnos esa constituyente y sería todavía más desordenado. Pero mire dónde está mi preocupación, de que el- el- lejos de ganar, abrir más derechos, perdamos la posibilidad en una sociedad tan desigual como estamos, con el aplastamiento que ha habido de los movimientos sociales, con el arrinconamiento que hay en el tema de la libertad de expresión. O sea, estamos viviendo momentos difíciles. Profesor, el que quiera ver eso no está viendo la realidad. Doctor, permiso, voy a un corte comercial y luego lo dejo para que usted a bien tenga responder la inquietud justificada de Ana Matilde Gómez, ¿sí? Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. En Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo. ¿Les suena esto? Ofertas, pedidos, facturas, órdenes de compra, entrega, contratos, recibos, etc. Los documentos importantes están ahí, en algún lugar. Ojalá supiera dónde y cómo encontrarlos cuando realmente los necesita, sin perder tiempo. Ha llegado la hora de la gestión documental electrónica. Los documentos se escanean y guardan digitalmente de forma automática y centralizada. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental. ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más. En Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo. Continuamos con el doctor Miguel Antonio Bernal, constitucionalista, un hombre que alguna gente siente que lo sofoca, pero es un hombre intenso y esa es la razón de su personalidad y por eso lo respeto, un hombre de convicciones. Pero Ana Matilde toca un tema realmente interesante y lo que usted dice también, los que Sí. usufructúan y han usufructuado del status quo, por una parte. Pero yo a esa carga de pimienta que le puso Ana Matilde en su pregunta, yo le voy a agregar otra. Está el peligro también del gatopardismo. ¿Sabe cuál es? Hacer cambios para que nada cambie, doctor. Le agrego eso a la pregunta de Ana Matilde y apreciaré. Coméntense al respecto. Sí, aprecio y valoro las observaciones porque permiten precisar algunas cosas. Mire, ya desde la época de Aristóteles, en su libro 8, La política, decía que es preciso que todos los ciudadanos sean tan adictos a la Constitución como sea posible. Y ese es un vacío que nosotros tenemos. El 99% de la población o no sabe qué es una Constitución o jamás ha tenido en sus manos la Constitución impuesta y por ahí empieza el daño de esta sociedad para muchas cosas. Entonces, nosotros estamos viviendo, y no es la primera vez que lo digo, tengo cantidad de años diciéndolo, estamos viviendo un pseudoconstitucionalismo, en que, como decía Lasalle, el pseudoconstitucionalismo consiste en que el gobierno proclama lo que no es, consiste en hacer pasar por constitucional a un Estado que es un Estado absoluto, consiste en un engaño y la mentira. Desde la invasión para acá, a todos los gobiernos de distintas vías se le ha pedido, hey, hay que cambiar la Constitución, no les ha dado la gana porque ¿cómo decir? El traje se lo han acomodado a su medida. Entonces la participación ciudadana está excluida de la vida pública y nos hemos quedado nada más en vota y vete. Entonces, con un proceso constituyente en que tenemos que participar todos, los buenos, los malos, los corruptos, los no corruptos, etcétera, todos tenemos que estar ahí porque la constitución que salga tiene que ser de todo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos estado invitando a la gente a mandar sugerencias, a que presenten, ya están llegando los borradores de proyectos de constitución, que es lo que se quiere, que los constituyentes electos por el pueblo lo discutan en sesiones de asamblea constituyente para que ese debate de los constituyentes dé como resultado una nueva constitución. Esa nueva constitución no se quiere que entre a regir de inmediato, sino que recorra durante 6, 9, 12 meses el país para que la gente la conozca y luego
habría que ir a que el soberano, que es el pueblo, tome la decisión. Hoy por hoy, construir un Estado constitucional democrático, que es la tarea que tiene que ser de todos, se entiende y se tiene que vivir a partir del poder constituyente del pueblo, que es lo que no quieren. Yo he podido constatar que los que más se oponen a la constitución nueva es porque no quieren que haya participación ciudadana. Y eso es un gravísimo error porque es de lo que se impone. La participación ciudadana tiene que ser caracterizada, creo yo, por una estrategia que tiene que estar enmarcada en el problema de la rearticulación de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Aquí el Estado está divorciado de la sociedad está divorciada del Estado, no hay participación ciudadana para nada. Otros países, Colombia, en medio de sus 37.300 problemas, tiene mecanismos de participación, la acción de tutela, la ley de referéndum, de plebiscito. Aquí no quieren llevar nada a plebiscito ni a referéndum, ni siquiera a cabildo. No tenemos régimen municipal porque la constitución impuesta lo decapitó. Y Profesor, esa es la duda que usted lo acaba de decir. Si, por ejemplo, en este momento estamos viviendo el tema de la mina, un tema que tiene afectación general, que debería sernos consultado vía referéndum y no les da la gana, ¿quién bueno, nos dice que es allí donde se tiene, como para todo, se tiene que dar la participación ciudadana y nosotros lo estamos diciendo a dónde vamos. Con la participación ciudadana, aun cuando no tengamos todavía una nueva constitución, las cosas van a empezar a cambiar. El problema es que la gente no participa. Hay un negativismo enfermizo de parte de ciertos sectores, pero sin participar. Sin participar. Cuando usted ve que la empresa privada sale y dice que solo el 18% de ellos piensa contratar un nuevo empleado, allí no hay participación. Cuando usted ve que en las escuelas no se está enseñando lo que hay que enseñar en la primaria, en la secundaria, o sea, yo soy de opinión que en la medida en que haya más participación ciudadana, bueno, además, con toda modestia, yo he defendido la libertad de expresión a morir y he pagado un Y el precio problema caro. no es usted es el No, único que nos da credibilidad en el proceso. bueno, pero yo quisiera que esa credibilidad venga de la participación ciudadana de personas como usted, como el licenciado Adame, la licenciada Camila. Pero y los tiempos, profesor, los tiempos, además hay que llevarle a la Asamblea una ley. ¿Cuál va a ser la forma? La reglamentación la tiene que hacer el Tribunal Electoral. Bueno, Nada más alejado de la participación. sin querer, sin querer acordarme de Toto Ibarés, le voy a decir que estamos trabajando en eso. ¿Ve? Y lo Doctor, estamos haciendo gracias a la participación de los ciudadanos que en la página de cepresac.gov.pa están mandando sugerencias. Ahí estamos subiendo todos los proyectos de constitución que ha habido, todos fallidos porque no han cristalizado desde el 89 a la fecha, los proyectos de borradores que están haciendo llegar a algunos ciudadanos, las sugerencias, los artículos. Estamos publicando todo porque esto tiene que ser un acto transparente y de permanente rendición de cuentas. En ese sitio que usted acaba de decir, ¿lo puede repetir, por favor? Ahí uno puede ver los tiempos, el calendario que ustedes están proponiendo y el cronograma. CEPRESAC, ¿cómo que es? CEPRESAC, con S, cepresac.gov.pa. Muy bien, ya saben, tomen nota de eso. Camila, adelante. ¿Qué hace una constitución buena? O sea, ¿cuáles son como los elementos? Porque hay gente que dice que mientras menos cosas tenga, o sea, que mientras más sencilla sea, que sea como una declaración de principios, mejor. La nuestra, en algunas cosas es muy específica. Entonces, un poco, ¿qué considera usted que hace una buena constitución? Una de las particularidades del constitucionalismo moderno es que la tendencia que se marca es hacia una constitución de valores constitucionales, no reglamentaria. Una constitución breve y sobre todo en este mundo tan cambiante, los principios no necesariamente van a variar. Entonces hay que evitar atiborrar el texto constitucional de una serie de procedimientos que pueden ser reglamentarios o que pueden estar en una ley. Lo que hace una constitución buena, aunque yo no soy amigo de decir que la dicotomía de lo bueno y lo malo, lo que hace una constitución válida, posible, es la participación ciudadana, los valores constitucionales que deben quedar consagrados y
cuidados a través de los procedimientos. Nosotros tenemos que modernizar los órganos del Estado. Tenemos un régimen, un órgano ejecutivo ultrapresidencialista. Eso no es positivo. Tenemos un órgano legislativo disfuncional, a decir no más, pero si usted hace una comparación entre las atribuciones que tenía el legislativo en el 46 y las que tiene hoy día, ahí está una explicación breve. Y tenemos un órgano judicial que no puede seguir sin la transparencia, sin la autonomía y con la morosidad y con toda una serie de taras y sin tener una serie de instituciones que podían ayudar, contribuir a mejorar las cosas. Pero si no hay una participación ciudadana, si el ciudadano, licenciada Camila, no llega a tener las herramientas, los útiles necesarios para poder controlar el ejercicio del poder político, que por lo general es irracional, no vamos a poder avanzar. Entonces, de ahí la importancia, para mí, constituyente es participación ciudadana. La constitución que va a salir tiene que ser el resultado de la participación y de un debate democrático que tiene que darse antes, durante y después. Y una vez establecida la constitución, esta tiene que ser llevada hasta el último confín para que la gente por lo menos la tenga en su mano y la lea y después diga sí o no. Ahora bien, una constitución es un todo. Nos encontraremos con artículos, y uno dice, este artículo no me gusta, pero usted, la decisión tiene que participar. Estamos viendo, a ver, entre los requisitos, conversando, a ver, ejemplo, ¿será obligatorio el voto para elegir constituyentes? O sea, son temas que hay que conversar, pero dentro de los límites que se nos han establecido en los distintos, vamos a llamarlo así, porque hay organismos o hay asociaciones que no nos han permitido ir a los partidos políticos. Por ejemplo, no hay un solo partido político que se haya interesado. Ahí le vamos a mandar otra carta diciéndoles, déjenos por lo menos ir a decirles, la autoridad del Canal de Panamá, 8 cartas le he mandado a Catín. Yo no sé si es que todavía anda con Martín y no, ni siquiera acusa recibo, para ir allá, no a convencerlos, sino a decirle, mire, esto es lo que se está haciendo, como fuimos, por ejemplo, se nos dio una cortesía de sala en el Pleno de la Corte Suprema. Y fuimos allá y explicamos. Y hemos ido de la seca a la meca a la tontoneca, a donde nos dejan ir. Entonces, Ahora, profesor, en conclusión, ¿usted cree que si nosotros nos enteramos, nos empoderamos, nos apoderamos del sí, proceso, seremos capaces de rebasar el poder actual sí, constituido y una vez convocado nosotros podamos vencer cualquier límite que el poder constituido nos quiera imponer? es que eso es lo que es un proceso constituyente. Usted lo ha resumido magistralmente. Eso es lo que es, de eso se trata. Particípese, empodérense, apodérese de su derecho, de su dignidad, de su garantía. Por ejemplo, hay muchas cosas que se pueden lograr antes de la nueva constitución. La acción de tutela que se propuso una vez en la Asamblea y la echaron para atrás. O sea, ahora mismo hay muchas cosas que se pueden hacer si la gente participa. ¿Ve? Es más, usted hablaba de la mina. ¿Cómo se cayó el contrato con la mina? Por la participación ciudadana. Porque de otra manera la Corte tenía ya 19 años, está peloteando con el bendito contrato maldito ese que a un momento dado firmaron unos y otros, o como diría Guillermo Sánchez, los unos con H y los otros también. Entonces, Panamá tiene ejemplo de participación ciudadana extraordinario. Lo que pasa es que aquí, así como no se da clase de civismo, nos han prohibido la historia. ¿Ves? Aquí hubo un 9 de enero, aquí hubo un Claro, 1900. pero la gente está viendo la represión que viene, o sea, la gente está viendo que hay límites, o sea, es que hay un silenciamiento también por distintos medios, o sea, son pocos los que ya quedan que se puede hablar libremente. Claro, pero bajo la dictadura también había represión y hubo quienes nos la jugamos para plantear la necesidad de luchar por las libertades y sobre todo la libertad de expresión. Así que en ese sentido, ahí también vuelve, es que el verbo que hay que conjugar, Ana Matilde, Pero ¿sabe es qué, doctor? participación. Yo Permítame. participo, tú participas, él participa. La participación, por ahí dicen que la pelea es peleando, yo digo, la pelea es participando. Sí, pero Todo. doctor, se habla de libertad de expresión. Creo que ahí queda un factor por fuera, que es la libertad a recibir la información por parte del ciudadano. Porque la gente piensa que la libertad de expresión es en beneficio de los medios y de los periodistas. No. Está la libertad de información, de estar informado. Esa es una, exacto.
qué bueno que lo dice usted así, porque ese es parte del problema de hace décadas en este país. El derecho de información va pegado a la libertad de expresión. Por Si usted no está supuesto. informado, ¿qué va a poder expresar? Sí. Entonces Doctor, aquí, a lo largo de los últimos 50 años, y más, en los últimos 35 años, los recortes a la libertad de expresión han sido permanentes y todavía existen y todavía se dan. ¿Pero por qué se dan? Por lo que usted acaba de decir. La gente cree que los temas de la libertad de expresión es para los periodistas, así como la gente cree que los temas de constitución es para los abogados. Dios nos libre. Dios nos libre, no podemos dejar ni en manos de los abogados los temas constitucionales, ni en manos de los periodistas solamente los temas de la libertad de expresión y el derecho a la doctor, información. Son derechos ciudadanos. Ni en son manos de los derechos, políticos, doctor, ni en manos de los políticos los derechos de ciudadanía. doctor, Menos, son menos. derechos, doctor, son derechos inalienables, Claro. son derechos Y irrenunciables. y por eso entre las cosas que estamos repartiendo, ¿qué es un habeas corpus? ¿Qué es un habeas data? ¿Qué es un amparo de garantía? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Sociales que en este país no se respeta por parte de nadie. Estamos tratando de aportar para que se dé ese debate, pero con conocimiento, no en base a emociones, porque somos Doctor, extremadamente emotivos. pero ¿sabe qué, doctor? Gracias por los valiosos aportes que usted ha hecho en No, a este ustedes por la programa. oportunidad, don Guillermo. No, no, Muchas déjeme gracias. decirle algo, doctor. Usted, y eso va a ser objeto de otro programa, es una traición a la patria lo que se ha cometido al eliminar la cívica, ¿ok? En nuestros planes de estudio. Eso es un crimen. De Un lesa Además majestad. lleva un propósito, que lleva un propósito, por favor. Claro, Ana, pero qué bueno que el doctor Bernal trajo el tema, porque esa es una de las asignaturas pendientes que tiene cada gobierno. Ninguno se ha atrevido a traer nuevamente al conocimiento de la juventud, de la niñez, Y el ahora no concepto de sabemos la qué hacer cívica. con tanta violencia en las escuelas. Por Y favor. permítame, don Guillermo, no solamente agradecerle la hospitalidad a usted, a Camila y también a Ana Matilde, que fue alumna, y a quien, como ustedes, también respeto y aprecio. Mire, la última publicación que acabamos de hacer, nada más a título de información, es el manual de Carreño, el manual de urbanidad y buenas costumbres. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en nuestra sociedad hemos perdido hasta las costumbres básicas para poder ser sociedad. Buenos días, buenas tardes, gracias, Sí, etcétera. Entonces sí. tenemos que regresar. ¿Pero a qué se debe eso? A que en ministerios de educación han mantenido una hostilidad abierta a la educación cívica, a la educación histórica. Entonces estamos en deuda con nuestra propia educación. Nosotros, los que tenemos un poquito más de edad, nos salvamos porque recibimos primero en la casa y después en la escuela los valores básicos. Pero Con hoy en día, uf, con esa expresión del doctor Bernal, vamos a dar por concluido el programa del día de hoy. Agradecido, doctor, por yo no sé, la docencia que ha hoy usted hecho aquí en este programa, que tiene como lema hacer docencia para crear conciencia. Que tenga buen día, doctor, y éxito en su misión. igualmente mi saludo respetuoso para ustedes y su distinguida audiencia. Gracias Gracias, por la ocasión. Gracias. usted. Camila Dames, Ana Matilde Gómez, Guillermo Antonio Dames, les deseamos que tengan un excelente día. Sí, positivos. Salud. Hasta mañana.